Y voy a compartir la pantalla. Ok. Esperen que mueva un poquitito esto para acá abajo. Y esto un poquitito más arriba. Esto no hay forma de que no me moleste. Este menú del Zoom en todos lados me molesta. A ver, voy a checar acá un poquito más. A ver ahí. Ahí puede ser. Mejor. Bien. ¿Ustedes están viendo la filmina? Yo no los escucho a ustedes. Ahora escucho un ruido. Vale, ¿te ayudo? Bueno, alguien dejó el audio prendido. Se ve, profe, se ve. El mismo sorprendido, ¿vale? Lo mismo. Bien. Los silencié a todos. El que quiera hablar, abre el micrófono, pero no lo abran si no es necesario para no interferir y traer ruidos. Sí, vamos a terminar de ver la pregunta Cintia, si vamos a continuar con la filmina de la clase pasada. Sí, terminamos con esa y después comenzamos la nueva. Bien. Entonces, vimos asignación contigua la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso, donde hablamos de esa asignación. Lo que hacía era ocupar bloques en el disco en forma contigua, ¿sí? En forma secuencial. Entonces, cada archivo, cuando tenía que guardarse en el disco, ocupaba esos bloques, uno a continuación del otro. Y cuando se terminaba el archivo, el próximo archivo se guardaba a continuación del primero. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de implantación de archivos, voy a volver para atrás. Acá. Estamos hablando de métodos, que son estos cuatro que aparecen aquí, métodos, y después vamos a ver uno más, ¿no? Nada más que estos tres son los, digamos, fundamentales, que nos permiten registrar o llevar un registro de cómo se guardarían los archivos en el disco y la forma en que nos permite encontrarlos, ¿sí? Me voy a sacar estos lentes porque son los de ver de cerca y estos son los de la computadora. Bien, entonces, esto tiene que quedarles claro de qué tema en líneas generales estamos hablando, para que no perdamos la visión a dónde estamos apuntando. Este método de asignación contigua era un método que se usaba hace muchos años, ¿sí? No es lo que en la actualidad se está usando en la mayoría de los casos. Puede ser algún caso en particular, como les dije, cuando guardamos en dispositivos de almacenamiento como cintas magnéticas. Bien, la asignación contigua, habíamos visto, tenía este formato, el gráfico. Una de las dudas que nos planteaba era cómo hacíamos para crear un archivo, cuánto espacio le dábamos, porque supuestamente el archivo A, en este caso, tiene 4 bloques de disco, y no sabemos si darle 4 bloques o darle más. ¿Qué pasa si el archivo crece? Si el archivo crece, deberíamos tener previsto una cierta cantidad de bloques extras que nos van a permitir que se guarde el archivo. Pero supongamos que creemos que el archivo va a crecer y no crece. ¿Qué pasa con ese espacio liberado que quedó sin utilizar? ¿O qué pasa cuando borramos un archivo y queda ese espacio libre? Entonces,
trae bastantes desventajas el uso de esta asignación contigua. ¿Sí? La ventaja es la implementación simple. Solo se necesita la localización del primer bloque y la cantidad de bloques que voy a tener. Punto. Con eso es suficiente, es muy simple. Es una fácil lectura porque la lectura es secuencial y las desventajas que vamos a recalcar aquí es el desperdicio de espacio. Porque cuando nosotros guardamos un archivo, si queremos tener previsto que va a crecer, deberíamos darle un espacio extra que no sabemos cuánto es. Le damos, por las dudas, tantos bloques. Y en realidad podríamos estar desperdiciando bloques o podríamos estar necesitando más bloques de los que les dimos. Entonces, eso es una desventaja. Pero de todas formas, era lo que se hacía. Se guardaba hasta que se podía y cuando ya no teníamos más bloques libres, borrábamos el archivo de ese lugar y lo poníamos más adelante y dejábamos ese espacio vacío. Bien. Los archivos no pueden crecer si nosotros tenemos un espacio físico fijo. Solamente si dejábamos espacios libres. Y obviamente eso provoca una fragmentación interna y externa. Y allí nosotros empezamos a hablar un poco de fragmentación interna y externa, pero esto es lo que vamos a recordar porque no sé si quedó tan claro porque fue justo cuando terminamos la clase. La fragmentación interna es un espacio de memoria no utilizado y que no puede aprovechar ningún proceso o archivo. Es decir, se llama interna porque está dentro del mismo archivo y está provocada por el espacio que no puede usar otro archivo. Por ejemplo, un archivo ocupa 3 bloques. Bloques son unidades de almacenamiento que son todas iguales y que me guardan una cierta cantidad de información. Cuando yo tengo un archivo que ocupa 3 bloques, yo digo que el primer bloque ocupado lo ocupo al máximo, el segundo bloque también al máximo, pero el tercero puede ser un bloque que sea mayor a lo que me resta por guardar. Entonces, ese espacio libre es desperdiciado, pero a su vez no puede ser utilizado para otro archivo. Entonces, se le llama fragmentación interna. ¿Sí? Ese concepto de fragmentación interna funciona como concepto para archivos, como también para procesos en memoria RAM. Habla de espacios de memoria, de memoria y disco, sería acá. Agreguen esa palabrita, espacio de memoria y disco, y o disco, porque para los dos casos funciona la fragmentación, no utilizado. Entonces, a esto se le llama fragmentación interna, pero también está el concepto de fragmentación externa. Entonces, es un espacio libre que sí puede ser aprovechado por otro proceso o archivo, pero cuando, por ejemplo, se da si tenemos archivos que se eliminaron. Un archivo que yo eliminé, imaginémonos este caso, elimino el archivo C completo porque ya no lo necesito. Me quedan esos 6 bloques libres. Pero ¿qué pasa si yo tengo que... ¿Qué pasó? Ahí está. No sé por qué apareció la animación diferente. ¿Qué pasa si yo quiero almacenar un archivo de 8 bloques? Este espacio libre es de 6. No puedo aprovecharlo. A eso de no poder aprovecharlo se le llama fragmentación externa. Y entonces tendría que guardarlo al final del último archivo guardado. ¿Queda claro el concepto de fragmentación interna y fragmentación externa? Estos son los bloques, ¿sí? Cada bloquecito guarda una serie de información. Si yo a este bloquecito lo uso incompleto, se llama fragmentación interna. Pero si yo en todo el disco tengo espacio, pero que no lo puedo guardar a un archivo completo porque va todo contiguo
y la cantidad de bloques no es suficiente para todo el archivo, a eso se le llama fragmentación externa. ¿Sí? En ese caso, la fragmentación externa nos permite una posibilidad de recuperar esos espacios libres, reubicando los archivos en el lugar, reubicándolos todos al principio y liberando esos espacios intercalados en todo el disco para el final. Entonces a eso se le llama desfragmentación o compactación y es lo que nos permite poder usar más cantidad de espacio para los nuevos archivos que quiero guardar. ¿Me van siguiendo hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Windows no trabaja con ninguno de estos que estamos viendo, chicos. Ya van a ver que Windows trabaja con NTFS, pero para que vayan entendiendo las diferentes avances que fue teniendo los métodos de implantación. La de fragmentación interna, bien. Vuelvo para atrás. Esperen que voy a poner el chat, porque me está apareciendo al medio, y lo voy a poner aquí más abajito. Y esto lo voy a subir un poquito más allá. Ahí está. Bien, la filmina anterior. Me pidieron. Ahí está. Esa es la que me pedías. Fíjense, estos bloquecitos están en grande, pero son los chiquititos que yo tengo uno a continuación del otro. Este archivo ocupa 3 bloques, pero el último bloque tiene fragmentación interna. Generalmente la fragmentación interna siempre es dentro de un bloque. La fragmentación externa es cuando tengo varios bloques libres, pero el archivo que yo quiero guardar ocupa más de un bloque. Bueno, perdón, más de los bloques que tengo, no de uno, más de los bloques que tengo disponibles. A ver si el chat. Gracias, profe. Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, puse mal la animación acá, me sale 2 veces todo. Vamos a ir a otro método. Ese método que hablamos de asignación contigua fue uno de los primeros métodos que se utilizó y era lo que había en el momento para los sistemas operativos que funcionaban en ese momento. No me pidan fechas porque son muchos años atrás. Lo que no significa que se puedan utilizar sistemas operativos que funcionen con ese método de implantación. Obviamente, cada uno de los sistemas operativos va buscando métodos más eficientes, que se desempeñen mejor para responder a las necesidades de los usuarios. Pero si yo usara ese método de asignación contigua, yo podría guardar los archivos como veníamos haciendo siglos atrás. Bien. Imaginémonos una asignación por lista ligada o lista enlazada, donde tenemos 2 archivos, el archivo A, el archivo B. Estos son los bloques que ocupa ese archivo. El archivo A ocupa 4 bloques, ¿sí? 4 unidades. Esa unidad va a tener una cierta cantidad de información. El archivo B va a tener 3 bloques. Y los bloques físicos van a ser estos, el 1, el 3, el 5 y el 6. O sea que en disco va a estar el primer bloque ocupado por el archivo A, el tercer bloque ocupado por el archivo A, el quinto bloque ocupado por el archivo A y el sexto también. Y el archivo B va a ocupar el bloque 2, 4 y 7, o sea que van a estar intercalados, porque como a medida que fueron creciendo, se fueron grabando esos bloques, quedaron alternados.
O sea que ahora ya me está permitiendo este tipo de implantación ir grabando los archivos a medida que van creciendo. Y ejecuto uno, grabo uno, tenía un solo bloque. Cuando creé el archivo B, creé el segundo bloque para ese archivo, pero después el archivo A creció, entonces lo guardé en el tercer bloque. Y después creció el B y lo guardé en el cuarto bloque. Y después creció el A mucho más y lo guardé en el 5 y en el 6. Y luego creció el B y lo guardé en el 7. O sea que a medida que fueron creciendo, fui ocupando bloques en el disco. ¿Sí? Yo re despeinada acá, no sé qué pasó con los auriculares, debe ser. Bueno, entonces, tenemos bloques físicos que tienen una posición fija, porque el disco tiene tantos bloques y el bloque 1, esto es en teoría, ¿no? El bloque 1 realmente no tiene estos archivos, va a tener otras cosas, pero supongamos que es el primer bloque que vamos a analizar. Supongamos que es el bloque 1. El bloque 1, el bloque 3, el bloque 5 y el bloque 6 están ocupando el archivo. ¿Qué tiene este bloque de archivos? Este bloque tiene dos partes. Por un lado, va a tener la información, ¿sí? Del dato o dato del archivo, ya sea el texto, el código, la imagen, parte de la imagen, parte del sonido, es decir, cualquier tipo de archivo va a tener información adentro, información de contenido. En el segundo bloque igual, en el tercero y en el cuarto. Fíjense que acá a los archivos les llamamos bloque 0, bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Son 4 bloques. Siempre comienza con el bloque 0. Después en el archivo B tenemos el bloque 0, el bloque 1 y el bloque 2. O sea que son 3 bloques. Este 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 es la secuencialidad de cómo debería acceder a esos archivos. Este es el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, este va a ser el cuarto. ¿Podríamos haberlo numerado de 1 al 4? Sí, podríamos haberlo numerado, pero generalmente comienzan con el bloque 0, no sé por qué. Bien. Físicamente no son contiguos. Lógicamente es uno a continuación del otro. Lógicamente. Físicamente no. Acá tenemos una división que indica que este espacio del bloque va a contener un puntero, por eso la flechita, hacia el próximo bloque, para indicar a dónde está el próximo bloque. De forma tal de que cuando yo accedo al primer bloque, leo la información y si necesito, voy al puntero y puedo acceder al segundo bloque. Accedo a la información, leo y voy al tercer bloque por ese puntero. O sea que cada bloque va a contener el puntero al próximo bloque que continúa. Y el último bloque va a contener información que puede ser un 0 o un -1 o un null o un EOF, cualquier símbolo que use ese método que indique que allí termina el archivo. Entonces, cuando yo lo leo, voy siguiendo la secuencialidad por medio de los punteros que están guardados en esta parte del bloque. O sea que el bloque se divide en dos partes. El puntero por un lado y la información por el otro. Lo mismo para el archivo B, ¿sí? El primer bloque apunta al segundo, el segundo apunta al tercero y el tercero dice que ahí termina porque tiene un 0. El símbolo puede ser 0, puede ser -1, teóricamente, ¿no? -1, EOF o null. Cualquiera de esas palabras que encuentren generalmente apuntan al final del archivo. Bien.
Entonces, cada archivo es una lista enlazada de bloques de discos. Los bloques pueden estar en cualquier lugar del disco. La primera palabra de cada bloque es un puntero al siguiente bloque. El resto del bloque se utiliza para almacenar datos. Ventajas. No se pierde espacio por fragmentación. ¿Qué tipo de fragmentación no provoca este tipo de método? Interna. ¿No escuché? Interna, profe. No, externa. Porque fíjense que cuando teníamos un archivo contiguo, teníamos todos los bloquecitos ocupados y cuando el archivo crecía, teníamos que sacar todo el archivo y trasladarlo al final. Acá, y provocaba que ese espacio quedara vacío. Ahora, si yo tengo 3 o 4 contiguos y quiero que crezca el archivo, puedo hacer un puntero que llegue al final del disco y que apunte al siguiente bloque. Entonces estoy evitando de provocar esa fragmentación externa. En este caso, la interna no se va a poder salvar porque si el bloque que ocupo un poco nada más del bloque también voy a seguir teniendo fragmentación interna. Depende de la cantidad de información que guarde. Pero si el archivo crece, yo puedo agregarle al puntero aquí, en vez de ponerle un 0 o fin de archivo, le puedo poner un puntero que me indique cuál es el próximo bloque, que el bloque puede ser el 20, el 30, el 50, el 800, otro bloque más. Y entonces leo este, y cuando llego a este me dice no terminó allí, sigue en el 800. Ah, bien, y me traslado al 800. Entonces lo que permite es que no se pierda información por fragmentación externa. Me estoy sacando la campera porque ya me empezó a hacer calor. Es suficiente guardar la dirección del primer bloque en el directorio que usamos, porque con el primer bloque ya encuentro los demás bloques. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el archivo puede crecer fácilmente. ¿Se va entendiendo esto? Es muy simple este método, pero mucho mejor que el anterior, porque el anterior sí o sí provocaba fragmentación externa y muy continuamente. Desventajas. La lectura debe ser secuencial de un archivo. Por lo menos yo tengo que entrar al primer bloque, ver el puntero, a dónde está el segundo bloque, y luego entrar al segundo bloque. Leer el puntero del segundo bloque y acceder al puntero del tercer bloque, y así para llegar a la lectura de cualquiera de los bloques que quiero acceder. O sea que la lectura siempre va a ser secuencial. No puedo entrar directamente a un bloque. Tengo que entrar al primero, después al segundo, después al tercero, después al cuarto para acceder al último recién. Por eso el acceso aleatorio es lento, porque tengo que ir accediendo a cada uno de los espacios en disco. Voy al primer bloque en disco, cuando lo encontré, lo leo, busco el segundo espacio en disco, lo leo, busco el tercero en disco, el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Sí? O hasta llegar hasta la que necesito. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Asignación por lista ligada y un índice. Este método ya mejoró la performance del anterior con una pequeña diferencia. Es una lista ligada como la de recién, pero se le agrega un índice. Me quedó mal la animación. Bien, esto es porque siempre hago las cosas apuradas. Toma el índice, que antes estaba dentro del bloque en disco, ¿se acuerdan el punterito que estaba arriba en el bloque? Y lo traslada a una tabla en memoria. O sea que forma, además de los bloques, una tabla en la memoria con cada uno de los índices y se guardan allí en la memoria esos bloques, esos punteros diciendo el bloque 1,
está en el disco en tal lugar, el bloque 2 está en tal lugar, el bloque 3 está en tal lugar, y así sucesivamente. Por lo tanto, esa tabla, además de estar los datos en el disco, tiene una tabla en la memoria que va diciendo cuáles son los bloques ocupados por un archivo en disco. En el directorio, yo solamente voy a leer la dirección del primer bloque. Yo sé que en el directorio me va a decir que el archivo A comienza en el bloque 7 y que después tengo que ir a la tabla para buscar a dónde continúa. Que el archivo B comienza en el bloque 25 y cuando voy en el 25, recién ahí me va a indicar a dónde continúa. Por lo tanto, ya no tengo que tener en disco, los punteros. Los punteros los voy a tener en una tabla que está en memoria. ¿Qué les parece que puede ocasionar como ventaja tener esta tabla en la memoria y no tenerlas a los punteros en el disco? ¿Se ubica más rápido el bloque de archivo? Exactamente. El bloque de archivos yo lo ubico rápidamente porque no tengo que ir a leerlo al disco. Solamente tengo que saber cuál es el bloque. Y en esa tabla de que va a estar en memoria, va a estar el bloque. Me va a decir el bloque 5, el bloque 800, el bloque 25. O sea, va a ser aleatorio, pero voy a tener todos los bloques en esa tabla. Entonces, a esto que conocemos como lista ligada y un índice es lo que nosotros conocemos como FAT, ¿sí? El método FAT o lista ligada y un índice es lo que usaba Windows en épocas antiguas cuando los discos eran más pequeños. Si tenemos un disco pequeño, quizás podemos usar una FAT. Por ejemplo, para los pendrive se utiliza este método, ¿sí? Porque son pequeños. Entonces es simple. Bien, imaginémonos un ejemplo. Tenemos un archivo que tiene 4 bloques. El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Fíjense que este bloque ya no está dividido en 2 partes. ¿Por qué? Porque los punteros ya no están en el bloque del disco. Los punteros están en esta tabla que acabamos de armar, reemplazando a las 2 partes del bloque. Antes el bloque tenía una parte de punteros y otra parte de contenido o de datos. Ahora tenemos todo el bloque para los datos. Y el puntero va a estar en la tabla en memoria. Cuando nosotros guardamos el archivo, decimos que el archivo A comienza en el bloque 7 y punto. Eso es toda la información que guardamos en el directorio para saber dónde van a comenzar a buscar el archivo. Entonces ese archivo va a estar en el bloque 7 y luego, ¿cómo sé que el siguiente bloque está en el bloque 1 y que el siguiente está en el bloque 5 y el siguiente está en el bloque 2? Solamente a través de esta tabla. Voy a entrar a decir, a ver si me mostró algo, se me quedó ahí. Ahí está. Ahí está. El inicio del archivo que está guardado en el directorio me dice que el primer bloque es el 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? 7. Bien. ¿Cómo se lee esta tabla? El bloque físico tiene el número 7, es un orden secuencial, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos los bloques. Y después, en esa tabla de doble entrada, va a decir en qué bloque continúa ese archivo. Me dice que el archivo inicia en el 7 y que continúa en el bloque 1. Y luego, cuando voy al bloque 1, me dice que el bloque 1 continúa en el bloque 5. Y voy al bloque 5 y me dice que continúa en el bloque 2.
Voy al bloque 2 y me dice que es el fin del archivo. End of file. ¿Sí? Entonces yo sé que este archivo tiene 4 bloques. El 7, el 5, el 2 y el 1, que son los que están acá. Yo los nombré como me aparecen. Mejor dicho, 1, 2, 5 y 7. Pero el orden me lo da la tabla. Ahí termina, ¿sí? El EOF, el -1, el null, ¿sí? Generalmente indica fin de archivo. Del 7 pasó al 5, perdón, el 5 quedó medio corridito, ¿sí? Esas flechitas. Del 5 pasé al 2, del 2 pasé al fin de archivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es la ventaja? Ay, perdón, vuelvo para atrás. ¿Cuál sería la ventaja de esta tabla? Ya dijimos que era la velocidad de acceso a cada uno de los bloques. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a leer cada bloque en el disco. Leo cuál es el primer bloque, lo busco en la tabla y recorro la tabla en memoria. Y cuando quiero llegar al bloque tercero, cuarto, quinto, me detengo allí y ahí recién voy al disco a buscar ese bloque. ¿Cuál sería la desventaja? ¿Se les ocurre una desventaja? Es difícil imaginárselo. Me parecería, profe, no sé si está correcto que el inicio del archivo sea como en el último bloque. Perdón, vos sabés que te escucho muy mal. A ver de nuevo. Porque puede ser que el inicio del archivo sea en el último bloque físico. Por ejemplo, que fuera acá, el inicio, en el bloque 2. Claro. No, la verdad que no entiendo la diferencia, porque si yo tengo una tabla, independiente de cuál sea el orden, siempre el inicio del archivo lo voy a tener guardado en el directorio. Y de allí me va a decir a dónde continúa. Por lo tanto, si entro en el 7, que fíjense que lo puse como último bloque físico, entro por el 7 y voy para atrás leyendo. O sea que la lectura es aleatoria a través de la tabla. Les digo cuál es la desventaja. La desventaja es que yo tengo que tener esta tabla cargada en memoria todo el tiempo. Obviamente que esta tabla no solamente está en memoria. ¿Qué pasa si se me borra de memoria? ¿Qué puede pasar si yo desaparezco esta tabla? ¿Alguien viene, un virus o un hacker y me borra la tabla de memoria? Una catástrofe, porque no encuentro más los archivos. No tengo forma de saber qué archivo está en cada bloque. ¿Sí? ¿Y no hay un respaldo que la computadora pueda buscar? Sí, obviamente. Como dice Lorenzo, ¿y la tabla dónde la guarda? Siempre va a estar en memoria. Cargo el sistema operativo y cargo la tabla. Pero esa tabla obviamente tiene que estar resguardada en los primeros sectores del disco para que yo vaya actualizándola cada vez que modifico algún archivo. El tema es que la desventaja es que tiene que estar cargada completa en memoria. Todos los archivos que yo tengo los tengo que tener todos cargados en esa tabla y esa tabla tiene que estar todo el tiempo en memoria porque yo todo el tiempo la estoy accediendo. Cada vez que abro un archivo tengo que ir a la tabla a buscar a dónde está ese archivo y tienen que estar todos los archivos cargados en la tabla. Por lo tanto, el respaldo sería esa tabla que está guardada en disco. Si yo la borro de disco, ahí sí estamos en problemas. Por supuesto que en un principio había una sola copia de esa tabla, después se fueron modificando, se hicieron mejoras y se hicieron
en primer espacio de disco una tabla guardada y después se hicieron copias como para que si se borraba del primer espacio de disco, que es cuando se carga, estuviera la copia en otro lugar, pero bueno, se hicieron mejoras como para que funcionara mucho más, en forma mucho más segura. Pero la desventaja es que esa tabla, si se desaparece, si la hackean, se modifica, se rompe, lo que fuese, perdemos el acceso a todos los archivos que contiene mi file system. Entonces esa es una desventaja. ¿Qué sería el 3 y el 4? Dice Lucas. El 3 y el 4. El 3 y el 4 serían espacios vacíos. Cuando yo cree un archivo B, un archivo C, un archivo D, debería guardar ahí cuál es el siguiente bloque ocupado. Los que están vacíos es porque no están ocupados por ningún archivo. Si yo cargara este es un solo archivo, pero si yo cargara un segundo archivo, tendría información de dónde continúa el bloque 3. Puede ser que continuara en el bloque 4, como puede ser que continuara en el bloque 9, en el 8, en el 6. ¿Sí? El archivo A ocupa estos, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 5 y el bloque 7. El archivo B va a ocupar otros bloques. ¿Cuántas entradas llegará a tener esta tabla? ¿Cuántas entradas podrá tener esta tabla FAT? ¿Qué les parece? 32, ¿no era? 32, ¿por qué? No sé, yo lo tengo asimilado que eran 32, el acceso era 32 bits, no me acuerdo bien. Sí, 32 bits, sí, pero esa es la forma de que se presenta la dirección del disco. Esta tabla, creo que lo tengo más adelante, ahora déjenme ver. Aquí puse la entrada. ¿Cuántas entradas tiene la tabla FAT? Me olvidé de decirles algo más de las desventajas, antes que sigamos con las entradas. La tabla debe estar en memoria todo el tiempo, ya lo comentamos. ¿Qué sucede si se destruye la FAT? Ya vimos cuál es la catástrofe que sucede. Ahora, no es escalable para discos grandes, ¿sí? Cuando los discos son pequeños, la cantidad de información que podemos guardar es menor, y esta tabla FAT tiene limitaciones de cantidad de espacios accedidos, entonces por eso es que no es escalable para discos grandes. Ya vamos a ver por qué ahora cuando contestemos esta pregunta. ¿Cuántas entradas tiene la tabla FAT? Va a tener tantas entradas como bloques tenga mi disco. Volvemos para atrás. Yo acá tengo el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y les dije, está hasta abajo. ¿Cuántos bloques voy a tener? Si mi disco tiene 4.000 bloques, yo voy a tener 4.000 entradas para registrar cada bloque donde continúa el próximo. Por lo tanto, va a depender de la cantidad de bloques. ¿Sí? O sea, que la tabla FAT va a tener tantas entradas o registros como bloques posea el disco. Es una cuestión física. El tema de las direcciones de disco es la FAT 16, había una FAT 12, una época después, empezó con una FAT 8, un sistema de FAT 8, porque las direcciones eran de 8 bits, las direcciones de disco. Después siguió con una FAT 12. Luego apareció la FAT 16, que las direcciones eran de 16 bits. Y luego la FAT 32. O sea que vamos a poder direccionar 2 a la 16, combinaciones diferentes, que son 65.536 renglones o bloques, y la FAT 32 me permite 2 a la 32 combinaciones diferentes de bloques, que son
4.294 millones de renglones, de entradas, o sea, de bloques. ¿Qué pasa si los discos tienen más cantidad de bloques? No las puedo direccionar, porque la tabla de 32 bits me direcciona esta cantidad o menos. Más de eso ya no puedo. Por eso es que se empezaron a modificar los tipos de implementación para Windows y ahora se utiliza el NTFS. Hasta discos chicos sí se podía. Bien, ¿qué pasa? Estas direcciones, cada uno de estos son un bloque de disco y es un rengloncito en la tabla. Imagínense cuando teníamos una tabla FAT32, teníamos que subir a memoria una tabla de 4.294 millones de rengloncitos con direcciones de disco. Era muy pesada. Ya empezó como la palabra lo indica, ser pesada en mantenerla en memoria. Por eso se llegó a que había que conseguir una solución de cómo implementar este método de la tabla. Y eso se consiguió a través de NTFS. Ya vamos a ver cómo funciona NTFS. Pero esto en un principio era fantástico porque era súper rápido, todo estaba en memoria, entonces en memoria se accedía a los bloques rápidamente. ¿Se entiende esto de por qué FAT16 y FAT32? 16 direcciones de disco son las combinaciones de ceros y unos que puede haber. El 0 para la dirección 01, el 00 para la dirección 0, el 01 para la dirección 1, el 10 para la dirección 2, el 11 para la dirección 3. Ahí tenemos 4 direcciones. Si fuera de 3 bits, sería 0, 0, 0, la dirección 0. Y 1, 1, 1, la dirección 7. 1 de 4, 1, 2, 1, 1, 7. Entonces, 0, 0, 0 sería el bloque 0 y el 1, 1, 1 sería el bloque 7. Después, si pasamos de 2 a la 4, que sería 4 bits, sería 1, 1, 1, 1, y ahí tenemos del 0 al 15. Después de FAT8, FAT16, FAT32, la cantidad de direcciones que se calculan ahí, ¿sí? No se los hago los cálculos porque ya no me da la cabeza para hacerlo mentalmente. Pero sabemos que como son números binarios, esas son las combinaciones que se van a poder realizar. Vamos hasta ahí, ¿está claro? ¿Está entendiéndose el tema de cómo funciona una tabla FAT? Sí, quedó claro. Bien, Sí, profe. vamos. Gracias. Vamos a lo que sigue. ¿Hay alguna pregunta? Si no, avanzamos, porque ahora pasamos a otro método que es mucho más complicado. Bien. Ah, acá terminaba la filmina de la clase pasada, por eso esto. Bien, ahora espérenme que tengo que abrir la filmina de la clase que era hoy. Ay, esto no me responde. Es que tengo el menú del Zoom aquí, me tapa. Ahí está. Y ahí está. Abro la otra filmina. Profe, no se olvide de habilitar asistencia por el web. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Ahora lo hacemos. Ay, ¿a dónde puse la filmina? Ay, no la dejé acá. Sí. Se me perdió y ahora.
Unidad 2. Parte 3. Ahí está. La dejé en otro subdirectorio que no la encontraba. Bueno, ahora, esperen que ponga esto acá. Voy a la V. ¿Ustedes están viendo la filmina? Estamos viendo O ven la que vieja. dice- No, la vieja ven. Sí, la asignación contigua. Ah, ahí está, perdón. Que le di otra filmina para compartir esta. Y vamos ahí, y ahora voy a la V, yo, para habilitar la asistencia. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Son las chicos? 12:52. Bien, sí, tienen tiempo de ponerla porque está abierta. Avísenme si ya pudieron poner el presente. Sí, profe, ahí se pudo. Sí, profe. Bárbaro, gracias. Bien. Cintia, ya subí las PPT o no. A ver, fíjate, Cintia, ya que estás. Porque yo estoy convencida de que subí. Ahora, si vos... Yo estoy hoy media complicada con el tema del examen, así que quizás se me pasó, pero... ¿Vos querés la de ahora? Esa sí que no la subí porque no la transformé todavía en PDF. ¿Quieren que se las transforme ahora así las subo ya? Déjenme ver eso. Voy a tener que salir de acá, dejar de compartir. Archivo, guardar como. Parte 3, PDF. Yo porque por ahí le cambio cosas en el camino y no se las quiero subir mal, pero bueno, de última yo les aviso si cambié algo y para que la bajen nuevamente. Acá documentos. Aquí. Teórico, presentaciones, la parte 2 y la filmina la paso. Quizás el texto no esté tal cual como se los pongo yo, después lo voy a cambiar, pero ahora lo dejo así, que dice parte 3. ¿Está? Después le cambio y lo pongo más ordenadito porque yo les cambio el nombre, pero ahora no tengo tiempo. Y ahora veo... compartir con ustedes. Aquí y aquí. Ahora sí. Bien, esperen que todavía no está. Todavía no está. Esto quiero achicarle. Ay, este Zoom. No sé por qué este año estoy más odiosa con el Zoom, porque el año pasado yo lo manejaba bárbaro. O por lo menos no protestaba. Ahora todo me molesta. Como ya me acostumbré, se ve que ya le encuentro todos los peros. A ver, ahí está. Bien, estamos ahora sí. Unidad 2, parte 3.
Sí, profe. Gracias, Luis. Bien. Vimos asignación contigua, asignación ligada, me olvidé de tildar asignación por lista enlazada. Porque seguramente les he dado algo más de esto. Y nodos I es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Repasamos fragmentación interna, espacio ocupado en un bloque, espacio ocupado en un bloque, el espacio libre que queda en un bloque se le llama fragmentación interna. Y el espacio libre entre distintos archivos que se puede aprovechar por un proceso o un archivo es lo que nosotros llamamos fragmentación externa. Para la fragmentación externa necesitamos desfragmentación o compactación. Acá hice otro gráfico, pero este gráfico les puede servir de repaso nada más porque es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Así que vamos a ver. Es lo mismo. Vamos a nodos I, que es lo que me interesa comenzar ahora. Bien, el nodo I es otro método de implantación de archivos, es decir, un método que me permite llevar el registro de qué archivos ocupan qué bloques en el disco. Esto es lo que venimos viendo todo este tiempo. El nodo I es un método usado por los sistemas Linux o Unix. Cuando hablamos de inodo, ustedes habrán escuchado el palabra inodo, yo ya lo mencioné en algún momento, pero supongo que el profe del práctico habrá dicho algo de los inodos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de enlaces. ¿Sí? ¿Tocaron ese tema ya? ¿Han visto enlaces? ¿Han visto el contenido de un inodo? Estoy preguntando para saber si cuánto tengo que profundizar. Sí, lo vimos, profe. Bueno, perfecto. Entonces sabemos que el inodo es un bloque de disco, ocupa un bloque, cada inodo ocupa un bloque de disco, y ese bloque de disco contiene atributos del archivo y direcciones de los bloques de disco de los datos. Todo archivo o directorio en Linux tiene asociado un número de inodo. Cada archivo tiene asociado un inodo. Ese inodo no se repite y es un bloque ubicado en disco, específicamente en una zona que es al principio del disco de la partición. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte teórica que decíamos que había una tabla de particiones? ¿Sí? La MBR con la tabla de particiones. A continuación estaban los nodos I, decía. Bueno, es un sector del disco que tiene bloques y cada bloque contiene datos de un archivo en particular. El primer inodo del archivo 1, el segundo inodo del archivo 2, el tercer inodo del archivo 3 y así sucesivamente. Cada vez que se va generando, creando un archivo, va ocupando un inodo de ese grupo que está al comienzo del disco. También lo representamos a través de un número entero. Decimos el inodo 25.848. Lo que sí sabemos es que no se repite de un archivo a otro. El inodo es una estructura de datos almacenada en un bloque de disco. Tiene una estructura. Dentro de esa estructura tiene datos específicos y todos los inodos tienen los mismos tipos de datos. ¿Qué información tiene? La información de qué bloques pertenecen a cada archivo. Esta información está descentralizada para Linux, porque fíjense que nosotros, en el caso anterior de la lista ligada con un índice, teníamos una tabla en memoria donde teníamos todos los archivos con sus bloques en esa tabla. Y entrábamos y salíamos de una tabla a la otra, de un bloque a otro, y de esa forma llegábamos a encontrar todos los bloques de cada archivo. Pero era una tabla centralizada, porque Windows es un sistema que trata mucho la
de centralizar toda la información. Linux tiene una política o un enfoque mucho más diferente, muy diferente, que es la descentralización. Y no tiene una tabla para todos los archivos, sino que tiene un inodo para cada archivo. Por lo tanto, esto es lo que hace que sea mucho más robusto este sistema de administración de los archivos y de registración de los archivos. ¿Por qué? Porque cada inodo tiene información de cada archivo. Si se me destruye un inodo, solamente pierdo información de ese archivo y no de todos. Solo es necesario llevar a la RAM la información del único inodo que estoy manejando. Cuando abro un archivo, llevo información del inodo. Cuando abro el siguiente archivo, llevo la información de otro inodo. Por lo tanto, cada inodo, cada archivo, cada directorio está representado por un solo inodo. Y solamente en memoria voy a tener los archivos que estoy usando. A ver qué dice en el chat. Y si elimino el comienzo del disco donde están todos los inodos, sí, pero ahí yo tengo que entrar a modificar cada uno de los bloques de inodo. O sea, la persona que destruye la FAT destruye un archivo. La persona que destruye el inodo destruye un inodo y después tiene que entrar al otro inodo y al otro inodo. Por lo tanto, la forma de eliminar no es tan fácil hacerla inodo por inodo que hacer una eliminación de una tabla, porque la tabla es una sola. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es que no se pueda eliminar, se podría, porque están ubicados en disco y yo entro a romper. Ahora, físicamente tengo que ir a romper al disco, pero para romperlo, lógicamente tengo que entrar un inodo por vez. Profe. Sí, Lorenzo, ¿sos? No, Lucas. Ah, Lucas. O sea, yo tengo un inodo, que es un directorio. Sí. Ese directorio dentro tiene archivos. ¿En el inodo está la información también de esos archivos en el del directorio o no? ¿O no? No. ¿No? En el inodo solamente tengo el nombre del directorio y a dónde está ubicada la información del directorio. Ah, ok. Y entonces, o sea, por ejemplo, yo busco un directorio, entonces llevo a la RAM la información de ese inodo. Cuando entro al directorio y abro algún otro archivo, esa información sale y entra la del archivo. Claro. A ver si entendí bien, creo que sí. Me perdí ya en el camino cuando dijiste, pero creo que sí, creo que es lo que dijiste. Yo hago un open, cuando hago un open, busco el inodo. En el inodo me dice el nombre del directorio y en qué bloque tiene la información. Leo el bloque y me dirijo al disco a buscar ese bloque que contiene, por ejemplo, la lista de archivos que están ahí adentro. Con sus permisos, con sus usuarios, con todo. O sea, no tengo más información que el bloque donde está la información. No tengo información propiamente dicha allí, sino tengo el bloque de disco que contiene la información. A lo sumo, puedo perder, si borro un inodo, si elimino un inodo, puedo perder esa información, en qué bloque está. Pero los bloques que contienen directorios tienen un respaldo también, o sea que es mucho más segura que se pierda. Profe, una duda. Dale. Si movemos un archivo, ¿ese inodo también cambia? No. Siempre se va a mantener igual, sería como si fuese el DNI de una persona. Exactamente, exactamente. El MB, que es el comando mover, lo único que hace es sacar de la tabla de directorio el nombre de ese archivo y poner en otra tabla el nombre de ese archivo. Pero el bloque donde está la información sigue siendo el mismo, porque no movió la información en disco, movió el nombre
dentro de la tabla de directorios. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, Una avanzamos. consulta. Dale. Y cuando lo copiamos pasa lo mismo, porque cuando lo copiamos al archivo tenemos que cambiarle el nombre. O sea, sigue teniendo el mismo nodo. Justamente por eso. Yo le cambio el nombre porque estoy generando un archivo nuevo, Claro. duplicado. Al ser duplicado, tengo que crear un inodo nuevo para ese archivo. Entonces no puedo usar el mismo nombre porque estaría pisando al archivo que ya existe. Bien. Cuando copio. Cuando muevo no, porque no trabajo con el contenido, sino que trabajo con el nombre y a dónde está dependiendo, en qué directorio está dependiendo. Nada más que de eso hablo cuando muevo. Cuando copio, sí. Tomo el bloque de disco, lo copio en otro bloque de disco, en otro sector del disco, y anoto en el directorio el nombre nuevo y el inodo nuevo. O sea, después, cuando actualizo algunos de los dos archivos, el que es copia es diferente al original, porque puede ser que se modificó. ¡Ay, qué molesta que sos! Espérenme un segundo. ¿Qué querés? Le tengo que poner una silla para que no entre, porque debe ser que está aburrida, quiere salir o hacer algo conmigo y me molesta. Bueno, entonces, volvemos a inodo. Avancemos un poquito más y después, si hace falta, retrocedemos. Dentro de un inodo, ustedes van a tener esta información. El UID del propietario de ese archivo, el GID del grupo asociado al archivo, el tipo de archivo, la protección RWX, fecha y hora de último acceso, fecha y hora de última modificación o creación, en este caso, número de enlaces, punteros a los bloques del archivo, ¿sí? Y tamaño del archivo en bytes. Todos esos atributos, ¿con qué comando lo ven? O por lo menos la mayoría. Puede ser con el ls. RM. Sí. ls-l, ls-l, sí, es el que muestra casi todos los atributos. Con el ls-l y veo el número del inodo. Pero acá no está el número del inodo. ¿Por qué? Porque el número del inodo es la estructura. Es como si fuera el nombre del inodo. Entonces el número está ubicado en forma secuencial en ese sector, en la partición del disco, al principio. Bien, además de estos atributos, el inodo tiene, vamos acá, imagínense que esto es un inodo, ¿sí? Porque es un bloque de disco que contiene atributos, pero no solamente contiene los atributos, como les decía, también contiene direcciones de disco de los 10 primeros bloques del archivo. Es decir, si yo tengo un archivo que ocupa 10 bloques, acá van a estar la dirección 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O la dirección 1511, 1512, 1513, es decir, 10 direcciones de disco, son 10. De 1 a 10, porque el archivo puede tener 2 bloques, 3 bloques, 5 bloques, o 10 bloques, o puede tener más. Por lo general, imaginémonos por ahora que tenemos bloques de 1K. Los bloques van a ser espacios
de 1 KB. Después vamos a ver otras medidas. Pero supongamos que los bloques son de 1 K. Entonces yo voy a tener, si tengo 10 bloques de direcciones, voy a tener un archivo de 10K. Es un archivo muy pequeñito para nosotros. Porque acá voy a tener la dirección 11 que me va a llevar al bloque 11 en el disco. Acá voy a tener la dirección 12 que me va a llevar al bloque 12 en el disco. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto se me chispoteó con la animación porque lo agregué al final y quedó ahí suelto. Entonces, acá imaginémonos que estamos en el disco y voy al bloque 11 que tiene datos. Voy al bloque 12 que también tiene datos. ¿Qué datos? Un texto, una fotografía, una imagen o una parte de ellas. ¿Sí? Y así los 10 bloques, las 10 direcciones que apuntan a bloques de disco. ¿Se entiende eso? Es decir, en el inodo yo tengo los atributos, que dice cuáles son los permisos, los nombres, las fechas, los tamaños, el tipo de archivo, todo eso. Pero además tiene 10 espacios, que son 10 renglones, que guardan direcciones de disco. Y esas direcciones pueden ser un número. En este caso, el número 11, el número 12 y el número 20. Y los intermedios. Pero podría ser otro número. Como les dije, el 1533, el 1534, el 1535 o el 8853. O sea, cualquier número de bloque que esté ocupando espacio en el disco. Y acá van a estar, en cada bloque de disco van a estar los datos propiamente dichos, el contenido de la información. Bien, hasta allí entendemos, son 10 bloques. Pero ¿qué pasa? Es un tamaño muy pequeño de archivo. Para nuestra utilidad ahora, 10 bloques de disco es nada. Entonces existe otro sector más, que es una dirección, que se llama bloque simplemente indirecto. Es una dirección que apunta a un bloque simplemente indirecto. Este bloque simplemente indirecto va a contener una cantidad de registros con direcciones de bloque de disco que van a apuntar a bloques de datos. Por eso se le llama bloque simplemente indirecto. Aquí voy a tener un solo bloque, pero dentro de él va a haber direcciones de disco. Pero no van a ser 10, van a ser más. Yo hice así, pero son muchas. Entonces acá voy a tener el bloque 20, el 21, 22, hasta el 256, porque en este bloque van a caber 256 direcciones. Ya vamos a ver por qué ese número, y en realidad es un dato de un ejemplo. Puede haber otros números y otras cantidades, pero ya lo vamos a entrar a ver a eso. Entonces, están los atributos, las 10 direcciones de 10 bloques directos, ¿sí? Direcciones que apuntan a datos directos, se le llama, datos directos. Después tenemos una dirección que apunta a un bloque, pero que ese bloque tiene las direcciones, y que pueden ser 256, que recién ahí van a apuntar a bloques de datos reales. ¿Sí? Es un bloque simplemente indirecto. Después tenemos otro campo más, que es un bloque que se llama doblemente indirecto, y que va a guardar la dirección de un bloque doblemente indirecto, que a su vez va a apuntar a diferentes bloques que van a apuntar a su vez a datos. Por eso se le llama doblemente indirecto, porque va a guardar
un bloque, uno solo, con 256 direcciones que van a apuntar cada uno de ellos a otras 256 direcciones. Y esas 256 son las que van a guardar datos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien está medio perdido y no entiende de qué estoy hablando? Falta todavía para ver, pero quiero que hasta acá me vayan siguiendo. ¿Sí? Yo no, profe. A ver, Lucas, ¿cuál es tu duda? ¿No podés abrir tu micrófono, Lucas, para que yo te escuche? ¿Cuál es tu pregunta? Solo confirmaba. Creo que dice que no está perdido. Ah, yo no estoy perdido. Ah, perdón, perdón, Lucas, entendí que no entendías. Perdón, yo entendí mal. Bien. Entonces, vamos al siguiente paso. Hay otra dirección más. ¿Sí? Y es el bloque triplemente indirecto. Es decir, acá hay 10 direcciones y acá hay 3 direcciones nada más. Pero esta es de un bloque que tiene dentro 256 direcciones de datos. En cambio, en el complemento indirecto, hay un bloque que tiene 256 direcciones que apuntan cada una de ellas a otras 256 cada uno. Y recién estas apuntan a datos. Y el triplemente indirecto apunta a un bloque que contiene bloques doblemente indirectos y que a su vez contiene bloques simplemente indirectos. Es decir, que va continuando esta cascada de bloques conectados y que contienen a su vez doblemente indirectos, simplemente indirectos y datos directos. Por eso es que Linux nos permite crecer el tamaño del archivo y ubicar en cualquier lugar del disco los bloques en los que guarda la información. Cuando nosotros leemos el archivo, los primeros bloques están acá y los lee directamente. Cuando el archivo va creciendo, vamos a este bloque y llena la primera dirección. Esa primera dirección me apunta después al dato propiamente dicho. Exactamente. Son, no sé, 256 por 256 por 256, que no sé cuánto es, un montón. La verdad que no me puse a sacar la cuenta. Pero el proceso es leer el bloque, luego voy al otro bloque, saco las direcciones y luego voy al bloque real. En el otro caso es voy al bloque, saco el otro bloque, voy al otro bloque y recién saco la dirección general. Y en el tercero es voy a un bloque, saco el otro bloque, voy al otro bloque y recién, y así sucesivamente. Solamente hay 3 tipos de bloques indirectos, que son el simplemente, el doblemente y el triplemente. ¿Por qué tenemos 256 direcciones? Porque eso es lo que caben en un bloque de 1K. Ahora vamos a ver eso. La cantidad de direcciones que puede guardar puede ser diferente, dependiendo del tamaño del bloque. En archivos pequeños las direcciones de disco están en el nodo I directamente, ¿sí? Ya vimos eso. En las 10 primeras puedo guardar las primeras direcciones, pero cuando los archivos son más grandes, en el inodo está una dirección de un bloque llamado simplemente indirecto que contiene las direcciones en discos que son adicionales, no los discos adicionales, sino las direcciones son adicionales. Tendría que haber puesto direcciones adicionales en disco. Eso tengo que cambiarlo, ¿ves? Esa redacción está mal redactada, es que contiene las direcciones adicionales en disco. Si este no es suficiente, hay otro bloque
doblemente indirecto y el triplemente indirecto. ¿Sí? Aquí está. 10K, en el caso de 1K, de bloques de 1K, tenemos, el primer archivo va a tener hasta 10K. Si el archivo tiene más de 10K, tenemos que usar el bloque simplemente indirecto y podemos tener un archivo que ocupe 256K. Si el archivo es más grande que 256K, vamos a tener que usar la dirección del doblemente indirecto y va a tener hasta 65 megas. Y si el archivo ocupa más de 65 megas, vamos a tener que usar el bloque triplemente indirecto que ocupa hasta 16 gigas, ¿sí? Que era lo que vos planteabas recién, Genaro. Ni me había acordado que había calculado esto en su momento. Bien. Esto es, si tenemos de bloques de disco de 1 KB, es decir, cada bloquecito, cada espacio que vamos a ocupar, lo dividimos en 1K. Y manejamos direcciones de 32 bits. Por lo tanto, un bloque de 1K va a tener 1024 bytes. ¿Sí? 1K son 1024 bytes. Las direcciones de 32 bits son 4 bytes. 32 bits son 4 bytes. Y cada dirección de 4 bytes dentro de 1K, dentro de un bloque, ¿cuántas direcciones puedo guardar en un bloque? ¿Se entendió la pregunta? Si yo tengo direcciones de 32 bits, que es igual a 4 bytes, y el bloque es de 1K, que es igual a 1024 bytes, ¿cuántas direcciones voy a poder guardar en ese bloque? ¿256? Exactamente, por eso es que yo hice el ejemplo con 256, suponiendo que exactamente, Jesús, 1024 dividido 4. 1024 bytes es un bloque de 1K y 4 bytes es una dirección de 32 bits. Como las direcciones de 32 bits están direccionando a direcciones de disco, yo puedo decir que son 4 bytes cada una de las direcciones. Y en un bloque puedo guardar 256 direcciones. Por eso el ejemplo lo hice con 256. Pero supongamos que mi bloque no tiene 1K. Puede tener 2K, puede tener 4K, puede tener 8K, 12, 16. Yo puedo decidir el tamaño de mis bloques de disco. Ahora bien, ese número lo determina se determina a través del sistema operativo, lo determina el administrador o el instalador del sistema operativo, y va a ser, después vamos a analizar un poco ese tema del tamaño del bloque, pero va a ser un número que me convenga. No siempre va a ser más conveniente que sea grande el tamaño del bloque, porque eso puede provocar fragmentación interna. Si yo tengo tamaños de bloques muy grandes, cuando tenga archivos chicos, me va a sobrar espacio para guardar un archivo y siempre voy a estar desperdiciando, porque es como que voy a tener un bloque contenedor muy grande y el archivo pequeño y va a sobrar espacio. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta que si el bloque va a ser de 1K, podemos guardar 256 direcciones. Si tuviéramos un bloque de 2K, ¿cuántas direcciones de 32 bits podría guardar? $512, el doble. Claro, el doble. Bien. Y si tuviera bloques de 4K, que es lo que normalmente se está usando, 1024.
Perfecto. 1024 direcciones. Fíjense que en cada uno de esas, volvemos para atrás, en cada uno de estos, en cada uno de estos bloques voy a tener una sola dirección, una sola, pero que me va a guardar acá 1024 si el bloque que yo uso para todo este sistema es de 4K. ¿Mm? Si yo mi bloque lo uso con 8K, en un solo bloque indirecto voy a tener 2048 direcciones. O sea, mientras voy agrandando el tamaño del bloque, puedo contener más cantidad de direcciones. ¿Sí? Eso ténganlo presente porque va a depender del tamaño del bloque de información que yo maneje en ese sistema operativo. ¿Se entendió? El tema de por qué ese número que yo puse era un ejemplo, pero podría ser más cantidad. Ahora sí, las primeras 10 direcciones son siempre 10. Son siempre 10 direcciones. El único cambio que va a haber es que si el bloque es de 4K, ¿cuántos bytes voy a tener acá? En el primer archivo de direcciones directas. ¿Cuál es el número de bytes que va a ocupar ese archivo? ¿O cuál es el tamaño en bytes que va a ocupar ese archivo? Que voy a tener 10 bloques directos, que no voy a necesitar los bloques indirectos. ¿Hasta cuánto va a ser el tamaño de mi archivo que voy a poder guardar? Cada bloque, ¿cuánto guarda? Como unos 10, puede ser. No, pero si le acabo de decir que el bloque es de 4. Ay, no, perdón, sí. ¿Sí? El bloque es de 4, guarda 4. No guarda ni más ni menos, guarda 4. Cada bloque va a guardar 4. Si tengo 10 direcciones, Serían 40. 40K. ¿Sí? Si yo tengo un bloque de 8, las 10 direcciones van a tener que guardar 80K. Acá guardan 10 porque eran 10 direcciones y el bloque tenía 1K. Cada bloque ocupaba 1K. Acá tenemos 10 bloques, siempre tenemos 10 bloques, que son las 10 primeras direcciones. Y apuntan a 10K del archivo, pero siempre van a ser 10 direcciones. El tamaño va a depender porque el bloque es más grande, nada más que eso, guarda más información. Y en este caso, en vez de 256, van a ser, si el bloque es de 4, van a ser 1024. Y acá, en vez de 65, van a ser 1024 por 1024, o sea, bien, les dejo para que calculen ustedes. Sigamos. Esto es cuestión de los números y los binarios y las direcciones, complica la vida, ¿no? Entonces, si tengo un bloque de disco de 2K bytes y manejamos direcciones de disco de 32 bits, ya que cambiamos el bloque de 2, tengo 4K bytes. ¿Cuántas direcciones me van a caber? Me van a caber 512. Porque antes tenía 1024 dividido 4 me daba 256. Pero ahora es 2048 dividido 4 es 512. Y si el bloque es de 4096, que son 4K, direcciones de 4 bits, van a ser 1024 direcciones. Mientras más grande es el bloque, más direcciones voy a poder guardar en ese inodo.
¿sí? Y el inodo me va a perdón, en ese bloque, no en el inodo, porque en el inodo guardo la misma información. Vuelvo para atrás porque les dije algo que es erróneo. En el inodo siempre guardo la misma información. Los atributos, 10 direcciones y 3 direcciones más. 10 y 3. Dentro de esta primera, guardo un bloque que puede tener 256 si es de 1K, que puede tener 512 si es de 2K, puede tener 1024 si es de 4K, y puede tener 2048 si es de 8K, y así voy aumentando. Por lo tanto, este bloque indirecto puede tener de 256 o más direcciones dependiendo del tamaño. Este bloque también va a tener una sola dirección, pero acá puedo tener 256 o 1024 o 2048, apuntando a 1024, 2048, bloquecitos nuevos que apuntan realmente a bloques reales en disco. El inodo siempre guarda lo mismo, repito, para no haberlos confundido. El inodo siempre guarda la misma información. Es el contenido lo que puede cambiar en cantidad. Bien. ¿Cómo vamos con esto? Con inodos. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo para revisar? Yo les diría que este tema de inodos lo revisen de la parte práctica, porque no estoy segura de que salga tan claramente en el tema de los libros. De todas formas, vayan al libro, búsquenlo, léanlo. Si les queda claro, todo bien. Si no les queda tan claro, creo que en el práctico nosotros hicimos como un desmenuzado mucho más, más extenso del tema de inodos. O por lo menos me pareció a mí. Bien, nos estamos viendo entonces la clase que viene, si no tienen otra consulta, y comenzaríamos con NTFS. No, profe, quedó todo claro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el martes que viene. Nos vemos, profe. Ah, profe, Chao, suerte, chao. un lujo.